Buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a estar Emiliano Pasarello, Omar Facito y yo, Ariel Alegre, en esta segunda clase del entrenamiento gratuito de inteligencia artificial que brinda el Centro de Graduados de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Esto se está grabando, les pedimos que se conecten por el grupo de WhatsApp, que den el presente solamente los que no están en la lista, porque los que ya dieron el presente ayer no hace falta, los que ya están en la lista no hace falta que vuelvan a dar el presente. Bien, arrancamos, Omar. Perfecto. Bien, entonces, ayer dimos la primera clase, hablamos de Python, también mandamos varios recursos adicionales. Eh, si quieren nos los vuelven a pedir por el grupo, ningún problema, y también se los vamos a volver a pasar, ¿sí? Además de lo que dimos ayer, creo que pasamos un taller de instalación y una clase cero de 3 horas que tenía más cosas por un problema de tiempo. Hoy vamos a tener la clase sobre Machine Learning. Vamos a hablar de Machine Learning y también les vamos a dar más recursos, ¿sí? Les vamos a dar eh, cosas que hay en el canal de YouTube relacionadas que ustedes, si les interesa el tema, puedan complementar. En particular, les vamos a compartir tres clases completas que están divididas en el canal relativas al tema de hoy. Así tienen material como para seguir complementando. El lunes que viene vamos a estar hablando de Coursera y vamos a hablar también de algunos cursos adicionales y capacitaciones adicionales y cursos avanzados. Y el martes 31, vamos a estar hablando de Prompt Engineering, vamos a hacer una clase especial de Prompt Engineering y vamos a hacer una oferta, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poquito de una oferta que es con cupos limitados, que van a tener la posibilidad de reservar un lugar, ¿sí? Porque va a haber 20 espacios. Entonces, todas estas charlas son de 19 a 21. Todas estas clases gratuitas son de 19 de Argentina a 21, actividad de 2 horas. Esta es la segunda. Bien, seguimos. Bueno, estamos viviendo un momento disruptivo y revolucionario. Repetimos lo mismo que dijimos ayer, pero vamos a hablar de otro tema adicional y complementario y vamos a hacer el anuncio de una actividad adicional. La inteligencia artificial es la nueva electricidad, algo revolucionario que viene a mejorar mucho la tecnología existente, como lo fue la electricidad hace 150 años, que hoy no podríamos vivir sin ella. Y bueno, los invitamos a que todos aprendan y se metan en cómo conversar con una computadora, con una inteligencia artificial. No hace falta que sean expertos en código, sí que entiendan cómo es el ecosistema. Hoy la inteligencia artificial generativa ofrece numerosas oportunidades para que los ingenieros de inteligencia artificial construyan rápidamente, en minutos o horas, aplicaciones muy poderosas, cosas increíbles hace poco tiempo, ¿sí? Que hubieran llevado semanas o meses. Así que de eso vamos a hablar un ratito ahora y vamos a hablar mucho más. Ahí está. Estamos trabajando en un proyecto, entonces comparto. ¿No querés mostrar el PDF? Vamos a mostrar esto, el PDF, cómo construir una carrera en inteligencia artificial. Entonces, vamos a hablar de este, de este documento que es la puerta de entrada, la carta de presentación de un curso que le vamos a compartir cuando salga, porque está anunciado. Es un curso de inteligencia artificial generativa para todos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a trabajar sobre ese PDF que está en inglés. Lo vamos a traducir utilizando la API de ChatGPT. Lo vamos a traducir y además vamos a crear un chatbot que pueda chatear con ese documento. ¿Sí? Eso es lo que les voy a mostrar ahora. Así que comparto yo, Omar. Perfecto. Ahí está para compartir. Gracias. Bueno, de esto vamos a hablar el jueves, los vamos a invitar por el grupo. Están viendo mi pantalla, se debería ver un directorio. Sí, lo ven. Buenísimo. Ya les vamos a pasar todo despacio, despacio. Bueno,
Entonces, básicamente les voy a comentar lo que vamos a mostrar este día jueves, ¿sí? Y vamos a compartir todo esto que estamos viendo cuando lo terminemos de organizar. Porque esto es un taller que estamos haciendo con Emiliano, que es una actividad exclusiva para nuestros alumnos y para suscriptores, pero este jueves, como algo especial, porque estamos en medio de este entrenamiento gratuito, lo que vamos a hacer es, vamos a abrirlo para que la gente que está participando de este entrenamiento lo pueda ver, ¿sí? Entonces les voy a mostrar rápidamente lo que vamos a ver en detalle este jueves. Este es el PDF que comentaba Omar recién que estaba mostrando. Creo que ya lo tengo abierto por acá, perdón. Ya lo tenía abierto. Bien. Bueno, entonces básicamente esto lo vamos a explicar más despacito el jueves, ¿sí? Que les vamos a mandar el link al Zoom por el grupo de WhatsApp. Eh, Importamos las bibliotecas, tenemos la clave y básicamente tenemos una función que se llama getCompletion, que es lo mismo que chatear con ChatGPT, pero programáticamente. Básicamente eso es lo que hace getCompletion, ¿sí? Nosotros le mandamos un prompt y nos devuelve una respuesta. Por ejemplo, si le decimos, vamos a probar esto otra vez. Acá. Si le decimos, ejecutamos acá y le decimos, ¿cuál es la capital de Francia? Me tiene que devolver la capital de Francia, es París. A ver. Ahí anduvo. Bueno, entonces básicamente nos vamos a traer unas bibliotecas de LangChain, ¿sí? Que es una biblioteca muy interesante que permite mejorar mucho estas cosas. Y nos armamos una función parecida a esta getCompletion que se llama traducir. Y entonces le decimos tu rol, ahí le ponemos tu rol. Pregunta, ¿me están siguiendo? ¿Se está entendiendo lo que estoy mostrando? Lo vamos a ver en detalle el jueves. Pero básicamente estoy mostrando cómo trabajamos sobre ese PDF base para traducirlo. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces le decimos, tu rol es el de un traductor profesional inglés-español. Traduce todo el texto de cada página del inglés al español latinoamericano en la forma más exacta, completa y profesional que se pueda. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a tomar ese PDF, lo vamos a fraccionar en páginas y lo vamos a traducir. Y ese texto traducido es el que vamos a tomar de base para darle al chatbot con el que conversar. Esto está en desarrollo, ¿no? Todavía no está todo hecho. Así que el jueves vamos a seguir avanzando con Emiliano. Básicamente, entonces, ¿qué hacemos? Abrimos, para acá. Abrimos para grabar un TXT, ¿sí? Abrimos para grabar un TXT y vamos barriendo el documento, ¿sí? Que se llama, para que chicos, esto es así, lo voy a mostrar, esto no lo expliqué, perdón, es así. Nos traemos esta clase que se llama Python PDF Loader, PyPDF Loader. Le decimos que esta clase PyPDF Loader cargue el documento PDF y obtenemos un objeto loader. A ese objeto loader le decimos método load y me trae un objeto que se llama pages. Este es el objeto que acá le voy a decir pages, estoy haciendo un bucle, ¿sí? Y lo va trayendo cada página. Y cada página de estas le digo page content y le digo que lo traduzca. Entonces, básicamente acá voy a tener la traducción en página es de cada una de las páginas. ¿Se vio? ¿Se entendió lo que acabo de mostrar? ¿Sí? Bueno, entonces básicamente fíjense que son muy pocos comandos, muy poco código. Ahí va imprimiendo todas las páginas y acá tengo el documento traducido.
Para todo. ¿Sí? Bueno, este ya lo Esto es un tenemos. ejemplo, Ariel, esto es un ejemplo de lo que hablábamos ayer, de que hay librerías para todo. Acá estás usando una librería que carga el PDF, lo convierte en objetos que se puede manejar en Python, y con eso mismo vamos tomando página a página, pasándoselo a GPT, a ChatGPT, para ir haciendo una traducción, por ejemplo. Exactamente. O sea, fíjense que con pocas líneas de código hicimos algo muy interesante, que además lo podemos cambiar. Bueno, básicamente acá está el TXT grabado, ¿sí? O sea que nosotros vamos a ver el código, pero no vamos a tener que esperar a que se traduzca, porque ya está traducido. O sea, tuvimos ya varias reuniones con Emiliano, estuvimos avanzando, entonces esto va a estar. Esto se lo vamos a pasar todo el jueves, y si está en el grupo de WhatsApp, le vamos a pasar la grabación y no se preocupe, pero todavía lo estamos organizando. Bueno, seguimos. Bueno, básicamente, ahora lo que hacemos es lo mismo, este es el mismo código. Ah, pará, acá está completo. ¿Sí? Acá está todo impreso, básicamente, el documento. O sea, que acá lo que hice no fue grabar. ¿Sí? Lo que hice fue ver si lo traducía todo. Y en el que mostré antes, sí está hecho el archivo. ¿Ven? Que va haciendo un write y va grabando página por página. ¿Está? Bueno, nosotros vamos a partir de esto y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el archivo con LangChain, ¿sí? Lo vamos a particionar, lo vamos a vectorizar, esto lo vamos a ver en detalle el jueves, y con eso vamos a ir dándoselo como contexto a cada pregunta que yo le haga. O sea, vamos a tener la oportunidad en este documento, en este PDF que acaba de mostrar Omar, que habla de cómo desarrollar tu carrera en inteligencia artificial, le vamos a hacer preguntas. La idea es esto, vamos a hacer un chatbot, que inicialmente lo vamos a hacer en Discord y después lo vamos a hacer en WhatsApp, que ya lo estamos trabajando. Obviamente no vamos a hacer todo el jueves vamos a avanzar, porque esta es una de las cosas que queremos instarlos a todos los que se metan en esto, que para conseguir un buen trabajo, para desarrollar una carrera, hay 3 pasos fundamentales. El primer paso es aprender habilidades básicas. ¿Sí? Acá están, fíjense, les voy a mostrar. Es aprender habilidades básicas. ¿Sí? Aprender. El segundo paso es trabajar en proyectos. Esto es fundamental. Y quizás en los primeros proyectos sean proyectos de clase, proyectos donde estoy aprendiendo, proyectos donde me sumo a alguien que está haciendo cosas. Y después voy mejorando y puedo empezar a cobrar. Y después recién ahí salir a conseguir un trabajo. Y esto es un proceso iterativo. Sigo estudiando, no termino de estudiar. Trabajo cada vez en proyectos más interesantes que me ayuden más a mi carrera y consiga un trabajo que tenga que ver con todo esto, no el primer trabajo que viene. Todo esto está desarrollado en este documento y en el curso que les vamos a dar como atención especial cuando salga, que se llama Inteligencia Artificial Generativa para Todos. Bueno, voy a dejar de compartir y seguís vos, Omar. Perfecto. Bueno, Buenísimo. recordarles entonces el aviso del jueves, jueves 26, por el grupo le vamos a estar avisando para que se sumen y puedan ver cómo continuamos con este proyecto. A los que no se hayan sumado al grupo y no hayan dado el presente todavía, acá tienen para poder escanear si es que quieren sumarse desde el celular. En este momento, escaneando el QR, se suman automáticamente al grupo. Lo dejo unos segunditos ahí para que se vayan sumando. Buenísimo. Y ya vamos a arrancar con el tema de hoy. ¿Te parece, Ariel? Ahora, me parece que teníamos un par de slides todavía que había que hacer algunos Había algo comentarios. más, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, Hasta hay 30 vamos a tengo, ¿eh? ver. Sí, sí. No, estoy viendo a ver si estás, a ver qué hacemos. La grabación de ayer está subida, sí, la pasamos y la vamos a subir a los grupos y a poner en la descripción, lo mismo con la de hoy. Sí, sí. Bien, entonces, lo que le estamos diciendo, para todos los que den el presente, que vale un solo presente, no hay que darle 4 veces el presente. Con un presente lo van a tener, o sea, no vuelvan a dar el presente los que ya están en la lista de ayer. Los vamos a invitar a un grupo a un programa de aprendizaje de Coursera. Ese programa por ahora va a tener un curso que se llama Inteligencia Artificial para Todos.
pero este curso está por salir. Lo anunció Andrew Ng, que es ese PDF que les dimos, que la presentación, que se llama Inteligencia Artificial Generativa para Todos. Así que se los vamos a facilitar como una atención por haber estado en este entrenamiento gratuito. Lo único que les pedimos es que den el presente. Si no los encontramos, les vamos a pedir que completen el formulario. Pero tranqui, ¿sí? Lo vamos a hacer después de esta clase. El presente se da en el grupo de WhatsApp que le está pasando Emiliano. Bien. Bueno, no, subí un cachito. Estaba ya todo acá, eso estaba. Bueno, listo. Lo que les quiero decir es que, como le estamos hablando, hay una revolución tremenda y entonces hay un track tradicional para estudiar Machine Learning y está el track del que hoy vamos a hablar, que hoy con 3 cursos ustedes pueden ser altamente productivos y hacer cosas que hoy la gran mayoría de la gente no está haciendo. De eso vamos a hablar al final de cuando termine la clase Omar. Ahora sí, perdón, Omar. Bueno. Entonces, quiero que sepan que lo que es la temporada del centro de graduados con los cursos en vivo que se graban, bueno, que son una cantidad de cursos de los que vamos a hablar, les vamos a contar ahora, más el acceso a Coursera, los 11.000 cursos que hay en Coursera con todo esto de Andrew Ng, de deeplearning.ai, con los certificados oficiales a su nombre. Eso tiene un valor de lista hoy de $297. El día martes vamos a hacer una oferta especial, ¿sí? Vamos a hacer una oferta especial y esa oferta especial va a ser menor a este valor. Quiero que sepan y va a tener más cosas. Entonces, lo único que les pedimos es que reserven, ¿sí? Que reserven su espacio, que reserven su lugar, porque va a haber 20 becas solamente, va a haber 20 ofertas y bueno, ya hay una cantidad grande de gente que reservó. Entonces, la idea sería que ustedes reserven con tiempo y puedan asegurarse de su lugar, ¿sí? Así que bueno, ahí tienen, no sé si querés pasar esta web, Omar, ia.tuexitoprofesional.com.ar/suscribirse, ahí están los precios de lista tradicionales nuestros, ¿sí? Los precios que son vigentes. Nosotros vamos a hacer una oferta al final de este entrenamiento que va a ser bastante más accesible, así que estén preparados y listos para eso, ¿de acuerdo? Pasamos el link por acá, entonces es ia.tuexitoprofesional. Ahí está, gracias. .com.ar y un botón que dice suscribirse y ahí están los precios de lista nuestros. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hay algo más? O ahora sí, ya te libero, Omar. Bueno, entonces, arrancamos. O sea, lo que les quiero contar es que nosotros en todas las actividades gratuitas que hacemos, por más que siempre estamos presentando algún curso, presentando una oferta, porque el centro de graduados no vive del aire, toda esta gente, todo este equipo necesitamos vender, necesitamos generar ventas, pero de todas maneras, en todas las actividades gratuitas que hacemos, siempre damos valor, damos una clase. Por eso Omar hoy va a dar una hora larguita de clase de Machine Learning y como nos quedamos cortos, les vamos a facilitar el acceso a 3 clases de 3 horas que dio Omar también para que puedan complementar. Él está dando la primera parte, la base, y le vamos a compartir 2 videos. Uno es la revolución de las redes neuronales y el otro es las computadoras entienden el lenguaje humano, donde hay ahí un resumen de toda la tecnología que se está usando acá, de que se está empezando a usar. Así que eso lo tienen, ¿sí? Así que bueno, Omar, todo tuyo. Yo me voy a quedar tomando los presentes y voy a estar atendiendo al grupo de WhatsApp. Les pido, por favor, vayamos con calma, porque nuestra idea es tratar de atender a todo el mundo, ayudar a todo el mundo, pero la realidad es que esto ha crecido mucho y entonces queremos seguir manteniendo un contacto personalizado y queremos tratar de mantener la apertura en los grupos, pero se hace difícil, ¿sí? Entonces les pedimos comprensión, y también ayuda, es decir, si un compañero tiene una información y la quiere pasar y quiere darnos una mano, quiere, digamos, colaborar con otro, eso es fundamental. Somos una comunidad y creemos que, digamos, el hecho de colaborar, de ayudar, de presentar, también uno aprende un montón y se enriquece. Así que, sin más, arranquemos con la clase gratuita de hoy. Omar. Perfecto. Bueno, quédense tranquilos que están preguntando también por el chat. Traten de hacer las preguntas por el grupo para que todos podamos verlo y de ahí podamos ir haciendo las respuestas, no de manera directa individual, porque si no, la verdad, eso no nos aporta mucho y tampoco podemos estar respondiendo uno por uno. Al final de la clase de hoy le vamos a pasar
esas listas de reproducción, que son las clases puntuales que Ariel les estaba comentando. Quédense tranquilos, van a tener tiempo de mirarlo, no se van a perder de nada. Si están sumados en el grupo, también le vamos a pasar todo por el grupo. Así que quédense tranquilos que no hay ningún problema. Súmense en el grupo de WhatsApp si es que todavía no lo hicieron. Aquellos que hayan dado el presente, no hace falta que lo vuelvan a dar, ya lo tenemos en cuenta, ¿sí? Desde la clase pasada, solamente para la gente nueva. Bueno, vamos a comenzar un poquito. La idea de hoy es tratar de clarificar todo este tema de la inteligencia artificial, de qué es Machine Learning, Deep Learning, que se usa muchas veces como sinónimo, y que la realidad hay algunas particularidades que deberíamos trabajar. Entonces, a mí siempre me gusta hacer un pequeño repaso por la historia de la tecnología para tratar de entender un poquito estos conceptos e ir asimilándolos. No vamos a ir muy en profundidad, a meternos en matemática y cosas muy raras, simplemente para que ustedes entiendan el concepto y se lleven de acá cuál es la intuición de cómo funciona todo esto. Si quieren más detalles, tienen estos videos que les acabamos de comentar, desde el cual ustedes van a poder ir participando, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Qué es la inteligencia artificial? Como les decía, si tenemos que pensar un poquito en qué es la inteligencia artificial, a mí me gusta hacer un pequeño repaso por la historia, pero siempre parto de un concepto. Muchas veces nosotros tenemos en nuestra cabeza la idea de inteligencia artificial muy de las películas, ¿no? De Hollywood, Odisea del Espacio, Terminator, Matrix, donde las máquinas se rebelan contra nosotros, Yo Robot, de Isaac Asimov, dicho comentario, uno de mis escritores favoritos de ciencia ficción, Ex Machine, ¿sí? Son todas estas ideas que tenemos es de que es una inteligencia que es más inteligente que el humano, se da cuenta que la humanidad está condenada a la destrucción y que para sobrevivir ellos van a ayudar a esa destrucción y nos van a dominar. La mayoría de las películas de Hollywood nos invocan esto y nos llevan a esto, es algo que vende, es algo que entretiene, pero está muy lejos de lo que puede ser la inteligencia artificial. Y yo lo que quiero que ustedes aprendan hoy es qué tan útil puede ser el concepto de Machine Learning, de cómo aprenden las máquinas y de inteligencia artificial. Entonces, primero les quiero mostrar, para remontarnos un poquito en la historia, vamos a viajar a la Segunda Guerra Mundial, en la época en la que los aliados y los alemanes estaban en plena guerra. En aquel momento, los alemanes tenían una máquina, parecida a una máquina de escribir, que se conocía como máquina Enigma, ¿sí? Esta máquina Enigma se usaba para mantener las comunicaciones entre el frente de combate y los generales y los altos mandos. Desde esa forma iban dándose las estrategias de guerra, ¿sí? ¿En qué consistía esta máquina? Es un sistema de rotores, es un sistema electromecánico con unos contactos, cada uno de estos circulitos que ustedes ven ahí adentro son contactos, que cada vez que uno apretaba una letra dentro de este teclado, esos contactos van girando, ¿sí? Y van generando una rotación de combinaciones posibles entre esos rotores. ¿Qué hacía esta máquina en realidad? Encriptaba el mensaje con un método de reemplazos de letras, es decir, cuando apretaba una J, por ahí salía una H, cuando apretaba una T, por ahí salía una W, ¿sí? Pero esa tabla de conversión era una tabla dinámica que iba cambiando todo el tiempo, con lo cual se hacía muy difícil, ¿sí?, poder descubrir, porque no era una conversión fija. ¿Cómo se inicializaba este sistema? Bueno, se ponían los rotores en alguna posición de combinación de letras puntuales, ¿sí?, para arrancar, y ese sistema de clavijas que estamos viendo ahí también tenían cierta combinación y se establecía. Los alemanes tenían ya programado para todo el mes con qué códigos iban a empezar cada día.
Lo sabía tanto el receptor como el emisor de estos mensajes. Con lo cual, si uno intentaba interceptar los mensajes, primero que venían cambiados, las letras, ¿sí? Y después no podía aplicar ingeniería inversa porque tenía que, antes que pasen las 24 horas, tratar de descubrir cuál era el código inicial para poder detectar después cómo iba variando esas letras. Entonces todo esto se hacía muy, muy difícil para los aliados, que trataron durante mucho tiempo de romper, ¿sí? este código, el famoso código Enigma. Hay una película que se las recomiendo, que cuenta un poquito esta historia, esta parte de la historia. Entonces, con este sistema de rotores, iban codificando, encriptando la comunicación, y cada 24 horas, si vos no conocés cuál es el estado inicial de ese día, no tenés forma de hacer el mensaje, ¿no? De entender el mensaje. ¿Cómo lo usaban los alemanes? Escribían el mensaje y por código Morse enviaban ya el mensaje encriptado, traducido. Del otro lado, alguien programaba las claves iniciales de ese día y lo desencriptaba. Hacía el proceso inverso. Para ese entonces, ¿sí? Por el lado de los aliados, se había puesto en contacto a un profesor, a un científico, un matemático, Alan Turing, ¿sí? Que era una eminencia en la parte de criptografía y había empezado a trabajar con las teorías de la información, de los datos, cómo se podían trabajar los datos. Y Alan Turing es considerado el padre de la computación. ¿Y por qué? Porque generó una máquina que tenía mucho más poder de cómputo, de calcular todas estas combinaciones posibles, a través de un sistema parecido al que tenía el código Enigma, con muchos más rotores, ¿sí? Un montón de rotores más. Acá tenemos dos fotos, una color y otra más de época, que trataban de, por ingeniería inversa, de poder descubrir cuál había sido ese código inicial, ¿sí? Efectivamente, dentro de la historia se dice que fue por manejos que hizo Alan Turing con su equipo de ingenieros. Por otro lado, dice que hubo gente que también en otro proyecto en Polonia estuvo tratando de hacer esta traducción, pero la realidad es que se terminó de descubrir este código Enigma, se pudo interceptar los mensajes y se dice que gracias a eso, ¿sí? Se adelantó el final de la guerra 2 años, con los cuales se salvaron muchas vidas y se pudo adelantar, ¿sí? Y poder interceptar los movimientos de los alemanes. Para ese entonces, Alan Turing decía que esto era una máquina, ya no era una máquina de calcular, como esas calculadoras que existían hasta ese momento, porque para ese momento existían calculadoras mecánicas, ¿sí? Él decía que esto era un sistema que se podía programar para hacer una tarea y que podía hacer cualquier tarea que podría hacer un hombre, que al día en el futuro, más adelante, el día de mañana, cuando se tenga la tecnología para poder armar de estas máquinas mucho más potentes, se podía llegar a armar máquinas en verdad inteligentes que pudieran hacer tareas por sí solas. Entonces, en ese momento, se le empezó a preguntar a Alan Turing cómo es que funcionaba esto, cómo trabajaba, y se empezó a hacer un montón de versiones de esa máquina que había armado Turing, con lo cual se mantuvo dentro del gobierno bastante encapsulado, pero al día de hoy podemos saber cómo era que funcionaba, y acá hay un ejemplo que está reemplazando ese sistema de rotores por una cinta con datos. ¿Qué hacía esa máquina? Teníamos una cinta con datos que podían ser ceros o uno, encendidos o apagados. Acá lo vimos en colores verdes y rojos. Y tenía un cabezal, ¿sí? Un cabezal que iba rotando por esa cinta. A ese cabezal se le podía ir dando instrucciones, ¿sí? Puntualmente 3 sets de instrucciones. ¿Qué tenía que hacer con esa celda? Leerla, ver qué dato tenía, si ese dato tenía que cambiarlo o no, y si había un 0, si lo tenía que cambiar por un 1 o no, ¿sí? Con esas combinaciones de instrucciones uno podía empezar a hacer operaciones, ¿sí? Empezó a encontrarse que con estos 3 bits de información
más otros bits más que se usaban como memoria interna para el procesamiento temporal de esos datos, se podían procesar grandes cantidades de datos y emular grandes trabajos. Se empezó a descubrir que mediante este tipo de sistemas se podía programar una máquina para que realice una tarea, ¿sí? Este es un ejemplo adaptado a esa máquina de rotores que está entre medio de las computadoras viejas que usábamos con tarjetas perforadas y lo que estábamos hablando de esa máquina original Enigma. Entonces, cuando se le comentó a Turing, y Turing insistía de que podía hacer cualquier cosa, hasta el punto que un sistema sea tan inteligente para hacer las mismas tareas que un humano, él planteó en un paper que después se hizo famoso y que todos hoy conocemos como el test de Turing, es la metodología de cuándo reconocer que una máquina es capaz de resolver problemas igual que un humano para poder considerarla inteligente. ¿En qué consistía ese test de Turing? Nosotros vamos a tener un evaluador, ¿sí? Que va a ser un humano, una persona que va a estar aislada de otras dos entidades dentro de este ecosistema de prueba. Esas dos entidades va a ser otro humano y la máquina, la computadora. Las tres entidades están aisladas entre sí, nadie sabe la existencia o dónde está la otra persona, solo sabe el evaluador que va a plantear un problema, ¿sí? Que va a esperar respuestas de estas dos entidades y va a tratar de ver esas respuestas y deducir cuál es la respuesta dada por el humano y cuál es la respuesta dada por la máquina. Cuando se llegue al extremo en que el evaluador no pueda diferenciar cuál es cuál, ahí podemos decir que la máquina logró el mismo grado de inteligencia o la misma forma de interactuar con otro humano, ¿sí? Que puede emular esa inteligencia humana porque confunde al evaluador. Ese es en resumen lo que nosotros conocemos hoy día como el test de Turing. Al día de hoy existen gran cantidad de test de Turing en distintas áreas de la tecnología. En muchas ya ha sido sobrepasado, ¿sí? Y en otras estamos muy cerca de que eso pase. Entonces, podemos decir, ¿sí?, que la inteligencia artificial va a ser la que exhibe una entidad artificial. Entonces, inteligencia lo podemos considerar como esa capacidad de razonar, de planear, de resolver problemas, de poder pensar de forma abstracta, ¿sí?, algún problema tratando de encontrar una solución, de comprender ideas, de comprender lenguajes. Obviamente hubo que idear lenguajes de programación para poder interactuar con la máquina. Y la máquina la sabe entender y sabe cómo devolver esas respuestas. Y a la vez tiene la capacidad de aprender a hacer cosas. Y artificial, ¿no? Obviamente, porque no es natural y está hecho por el hombre. Por lo general vamos a ver que son máquinas o computadoras como la que generó en su momento Alan Turing y como las que tenemos nosotros hoy día. Ahora, el término en sí, inteligencia artificial, no se usó para expresar estas cosas, si bien ya existía desde la antigüedad de qué es un ente, dónde está el alma, qué es la inteligencia y demás, no se utilizó hasta el año 1956, ¿sí?, cuando en una gran convención de científicos, matemáticos e informáticos, que fue la ciencia que empezó a surgir a partir de esta máquina de Turing, hasta que John McCarthy la usó por primera vez en esa conferencia y a partir de ahí se empezó a adoptar el concepto de inteligencia artificial, que es esta ciencia que trata de emular la inteligencia humana, ¿sí?, y de construir máquinas o entidades artificiales que nos permitan automatizar cualquier comportamiento inteligente. Cualquier comportamiento que, en base a ciertos datos, ¿sí?, esta entidad tenga que tomar decisiones o dar alguna respuesta. Entonces podemos decir que el concepto de inteligencia artificial, si bien ya existía ideas vagas
de que la inteligencia, de cuándo considerar a una persona inteligente o no, desde la antigüedad, y estoy hablando desde siglos y siglos atrás en la historia, no se usó, ¿sí?, con este término exacto hasta los años 50. Entonces tuvo un boom el concepto de inteligencia artificial a partir de los años 50, entre los años 50 y los 70. ¿En qué consistía el armar inteligencias artificiales? Tener datos, que estos datos los íbamos a usar de entrada, y teníamos un programa, un algoritmo, ¿sí?, una cantidad de instrucciones que de manera secuencial íbamos a procesar esos datos, y con esos datos nosotros vamos a dar una respuesta. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Ganamos el poder procesar mucho más rápido una cantidad más grande de información que la que se podía hacer a nivel humano. Entonces, para tareas de mucha cantidad de datos, ¿sí?, o tareas que eran muy repetitivas, ¿sí?, se empezó a usar este tipo de programas, este tipo de inteligencias artificiales que aceleraban y automatizaban muchas de estas tareas, dejando al humano a las tareas más creativas, a las cosas nuevas. Todo aquello que llevaba un ciclo de repetición o que se necesitaba que se haga en poco tiempo, se le volcaba directamente ese proceso, se volcaba a una inteligencia, ¿sí?, artificial, que no era más que un algoritmo de programación que recibía los datos y nos daba un resultado. Entonces, ingeniería artificial idealmente arranca con ese nombre en los años 50 y es la ingeniería de fabricación de máquinas y programas que simulan la inteligencia humana. Este concepto de inteligencia artificial conllevó toda una gran discusión, ¿sí?, de qué es la inteligencia, de hacer clasificaciones de distintos tipos de inteligencia. Y entonces, en ese entonces, surgieron dos grandes ramas de la inteligencia para poder clasificar una de estas entidades y decir, bueno, esta entidad, ¿dentro de qué clasificación encaja? Tenemos las ANI, ¿sí?, que viene de sus siglas en inglés de inteligencia artificial estrecha, que son aquellas que se especializan en solo una o pocas cosas, es decir, no pueden hacer un montón de tareas, sino que son muy buenas en realizar poquitas tareas o una tarea, ¿sí? Son programas, algoritmos que saben resolver problemas, pero problemas específicos. Y después tenemos la otra, la AGI, que hoy está tan de moda escuchar este término AGI, que es la inteligencia artificial general. ¿Qué puede hacer una inteligencia artificial general? Todo lo que puede hacer un humano. De aprender de la misma manera que lo hace un humano, ¿sí? Al día de hoy, todavía no se alcanzó esa AGI. Recién ahora estamos empezando a trabajar, ¿sí?, con modelos multimodales que pueden trabajar con distintos tipos de datos. Esto después lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero todavía no hay una inteligencia artificial que pueda tomar las decisiones y aprender cualquier cosa tal cual lo hace un humano, ¿sí? Así que podemos estar tranquilos que todas esas ideas de Hollywood que vemos que van surgiendo día a día. Hace poquito vi la película Misión Imposible también, que Tom Cruise tiene que salvar a la humanidad de una inteligencia, un ente que está tratando de propagarse. Eso no va a pasar todavía, ¿sí? Y aclaro esto de todavía. Existe también otra clasificación en la que se habla de o algún momento donde la inteligencia no solamente va a poder hacer cualquier tarea como el humano, sino que también va a tomar conciencia de sí misma. A ese momento se le dice la singularidad, ¿sí? Y a partir de ese momento viene la discusión si hay que considerarla un ente vivo, un ente no vivo, pero ese es otro tipo de clasificación y otro tipo de discusiones que no van al día de hoy, en la charla de hoy. Para hoy lo que vamos a tratar de hablar son de inteligencias artificiales estrechas, ¿sí?, que son especialistas en una o algunas tareas. Entonces, si tenemos que meternos dentro, ¿sí?, de lo que conocemos como ciencia de datos moderna, esta ciencia de datos donde tenemos la estadística y
y las probabilidades y todo este estudio matemático, yo lo tomaría como esa idea universal de todas esas actividades humanas que trabajan con datos. Y nosotros podemos plantear, ¿sí?, muchas de estas ciencias o de estas tecnologías matemáticas, ¿sí?, pasarlas a través de entidades artificiales que emulen esa inteligencia para poder resolver distintos problemas. Problemas de visión, ¿sí?, visión artificial, máquinas que puedan entender el entorno tal cual nosotros los humanos lo vemos con los ojos, de audio, que puedan procesar audios, entender, interpretar audios. Hoy día tenemos esto, tenemos inteligencias que escuchan el audio y los transcriben a texto. Procesamiento del lenguaje natural, el gran chat GPT, que nosotros le escribimos, le tiramos prompt y entiende y podemos interactuar de esa manera, ¿sí? Robótica, inteligencias que permitan a un robot moverse, entender el entorno, moverse en ese entorno, tomar decisiones, trasladar objetos de un lado a otro. Todas estas cosas ya las tenemos y es parte de la inteligencia artificial, pero como les estaba comentando, son tareas muy, muy puntuales. Existen un montón de áreas donde está usándose este concepto de inteligencia artificial a través de softwares, ¿sí?, que emulan la inteligencia. Para profundizar un poquito en esto de las ciencias de datos, no quiero que nos quedemos con el concepto de ciencia de datos de la estadística y la probabilidad matemática, nada más, sino que podamos ir un poquito más allá. Ariel, ¿querías hacer algún comentario? Ah, sí, perdón, ¿eh? Veo un montón de gente que da el presente y no está en el formulario. Ahora les voy a pasar el link al formulario por acá y por el grupo. Y les voy a pasar la lista que tengo de presente. No tengo manera de ponerles el presente porque el presente lo pongo en el formulario, si no completan el formulario. Así que bueno, ahora se los paso y por favor, y repito, no hace falta los que, porque vi un montón que dieron presente ayer, que lo vuelvan a dar hoy. Igual un montón ya lo dieron. Bueno, gracias Omar, disculpe la interrupción. No pasa nada. Veo que también que hay algunos que están diciendo que no les ingresa al grupo de WhatsApp, que les dice que hay que verificar a ver si que no hayan copiado mal el link, ¿sí? Verifiquemos eso, Emi, que ese enlace esté bien copiado y no falte ninguna letra ni nada por las dudas. Cualquier cosa lo seguimos por el chat. Entonces, para que no se queden solamente que las ciencias de datos, volviendo al tema, es solamente estadística y probabilidades, ¿sí? Quiero hablarles del concepto de ciencia de datos moderno, ¿sí? Y esto surge de todas estas máquinas, de toda esta tecnología informática, de este mundo IT, de la computación, que también fueron y se van apoyando en la matemática y la estadística tradicional, ¿no? Todas estas teorías que después se terminan demostrando, que se terminan generando datos científicos, que terminamos teniendo un montón de papers de investigación. Y después tenemos el área del conocimiento de negocios, los distintos dominios de temáticas que el humano maneja, ¿sí?, y que empiezan a generar negocios. Cuando empezamos a interactuar estas tres áreas, estos tres conceptos, surge, por ejemplo, el desarrollo de software, ¿sí? El desarrollo de software no es más que aplicar la informática a distintas unidades de negocio, a distintos problemas o ámbitos de conocimiento, programas que sirvan, ¿sí?, para poder resolver esos temas. Cuando juntamos el conocimiento con la estadística tradicional y la matemática, tenemos la investigación tradicional, aquella donde aplicamos el método científico, planteamos una tesis, probamos, tratamos de una hipótesis, perdón, tratamos de probarla hasta que se comprueba esa teoría y a partir de ahí eso suma el conocimiento humano. Cuando usamos la matemática con la tecnología, empezamos a hablar del aprendizaje automático, del concepto de machine learning, del concepto de cómo aprenden las máquinas, ¿sí? Si a ese concepto de cómo aprenden las máquinas con el desarrollo del software y la investigación los unimos,
decimos que estamos hablando de la ciencia de datos moderna. En la actualidad, cuando hablamos de ciencia de datos, no nos referimos solamente a la matemática y a la estadística, sino a usar el conocimiento humano con máquinas, ¿sí? Y hacer todo esta investigación y desarrollo, aplicando método científico, ¿no? Obviamente. Entonces recién dimos más o menos un indicio de qué es el Machine Learning, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora de qué se trata este concepto. Este concepto, para continuar esta línea de ir viéndolo en la historia, surge en los años, a fines de los años 50, ¿sí? Casi en los años 60, 1959, cuando Arthur Samuel, que era un matemático, un informático práctico, ¿sí? Para ese momento empezó a generarse máquinas de cómputo muy similares a las que se ven acá en esta imagen, que ocupaban grandes habitaciones, con lo cual necesitaban un gran espacio físico, un gran espacio de ventilación y disipación del calor que generaba todo esto. Fíjense las unidades de cinta para almacenar los datos y demás. Requería una gran inversión, ¿sí? Y una de las empresas que en ese momento estaba trabajando en todo este tipo de máquinas era IBM. IBM había desarrollado un nuevo procesador, el cual podía trabajar con un lenguaje, ¿sí? Un set de instrucciones nuevos, muy potente, que permitía procesar muchos más datos de una manera más rápida, más simple, pero sus equipos terminaban, y estos procesadores terminaban siendo muy costosos. Entonces le encargó a Arthur Samuel la tarea de armar una demo que demuestre el poder de cómputo que tenían estas máquinas, estos nuevos procesadores. Samuel era un entusiasta y le encantaba jugar a las damas, ¿sí? Con lo cual dijo, bueno, voy a usar y voy a armar un programa que pueda jugar a las damas, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo? Entrenó a una máquina, ¿sí? A un programa, trató de enseñarle distintas jugadas, indicándole, ¿sí? Según distintas posiciones en el tablero de esas fichas, ¿sí? Cuáles eran las mejores jugadas que podía llegar a calcular, dándole ciertos puntajes a esas movidas. Y le dio el objetivo de tratar de ganar, ¿sí? Entonces, al final, mediante un ciclo de entrenamiento, mostrándole distintas jugadas y que la máquina decida cuál era la mejor jugada, ¿sí? Con un sistema de recompensas que le iba dando, terminó de generar un algoritmo, ¿sí? Que aprendió a jugar a las damas, a predecir cuál era el próximo movimiento y a poder jugar, ¿sí? De igual a igual con un humano. Entonces, para ese entonces, con este desarrollo, es que Arthur Samuel denomina, ¿sí? Aprendizaje automático o machine learning, ¿sí? Al campo de estudio que otorga a las máquinas la capacidad de aprender algo sin haber estado programadas específicamente para eso. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ese entonces, de los años 60, se creó un cambio de paradigma, ¿sí? Ese cambio de paradigma era el siguiente. Hasta ese momento, el concepto de inteligencia artificial era, tengo datos, tengo un algoritmo, un programa, el cual, por programación tradicional, proceso esa información y me termina dando un resultado. Lo que Arthur Samuel hizo es cambiar ese paradigma, ¿sí? Y ya no existía un programa específico. Porque ¿qué problema teníamos con estos entes inteligentes hasta ese entonces? Que si cambiaba el tipo de datos o cambiaba la forma de trabajar, había que volver a programar esa entidad inteligente para que pueda tener un resultado correcto. Entonces, la entidad era inteligente siempre y cuando uno la usara para el contexto en el cual fue diseñada. Eso llevaba a tener que estar retocando los programas todo el tiempo. En cambio, en el aprendizaje automático o machine learning, lo que se hace es lo siguiente. Se le da el dato, ¿sí? Y se le da la respuesta que se espera que la máquina dé. Y la máquina, mediante cálculos matemáticos que va haciendo internamente,
genera un modelo matemático interno que le permite con esos datos encontrar ese resultado. Una vez que tenemos ese modelo matemático, ese modelo es el que usamos después para obtener la respuesta o el resultado de salida. Entonces el cambio de paradigma es que ya no programamos las máquinas para que hagan algo, sino que las entrenamos para que la máquina aprenda a encontrar la solución, y después, una vez que tenemos ese modelo matemático, ¿sí?, lo utilizamos para resolver cualquier problema similar al cual nosotros lo fuimos entrenando. Esto, si bien se hizo en los años 60, no fue hasta los años 80 donde mejoraron mucho las máquinas, mejoró también el tipo de datos y la forma en la que se trabajaba con las máquinas, en la que se logró un gran avance, ¿sí? Por eso decimos que muchas veces primero se define la teoría, el paper o el concepto, y después, cuando la tecnología acompaña, es cuando empezamos a mostrar estos temas. Sí, Ariel. Sí, bueno, ya tomé todos los presentes. Le quiero decir a la gente que está queriendo dar el presente que si no completa el formulario no le puedo tomar el presente. Yo lo que voy a hacer, los voy a volcar a todos en una planilla y les voy a dar una invitación masiva. Entonces, después que la vuelque no voy a volver a tomar presentes. Voy a esperar unos minutos, ¿sí? Voy a esperar unos minutos eh, y les pido que la comunicación la demos por el grupo de WhatsApp. Y veo si están. Si no les puedo dar tomar el presente es porque no están en el grupo. Completen, por estar en el formulario, complétenlo. Gracias, Omar, y perdón la interrupción. No, no pasa nada. Bueno, vamos a continuar entonces. Hay un cambio de paradigma. Ya no programamos las máquinas para que hagan una tarea, sino que las máquinas aprenden por sí solas cómo resolver esa tarea. Nosotros le indicamos cuáles son los datos y cuál es la respuesta que esperamos de ellas. Es decir, le estamos diciendo, dado este punto A, queremos ir al punto B, ¿sí? Por ejemplo, tengo una entrada, espero esta salida. Tengo un email, quiero que me digas si es spam o no. ¿Qué estoy entrenando ahí? Estoy armando un modelo que es capaz de armar un filtro spam. Tengo un audio, quiero la transcripción de texto. ¿Qué estoy armando? Un reconocimiento de habla. Tengo un texto en inglés, quiero traducirlo al español. Estoy armando una aplicación, un modelo de traducción automática. Tengo información de un usuario, características de su usuario, quiero que me diga qué tan probable es de que haga clic en una publicidad, ¿sí? Publicidad online. Hay muchos modelos de que manejan esto y nos muestran en qué parte de la pantalla, cuándo, a quién le podemos dar una publicidad y que es más probable que nos dé un clic en esa publicidad. Podemos tener información de imágenes e información del radar y hacer con esa información, obtener la posición de los autos para tener una conducción autónoma, un auto autónomo. Muchas veces, no sé si alguno lo habrá visto, pero están por todos lados andando los autos de Google que van tomando las imágenes de la ciudad y que después las podemos ver en los mapas. Esos autos son de conducción autónoma. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste el aprendizaje automático? Como dijimos, tratar de ir de A a B. Vamos a darle los datos, vamos a darle cuál es el resultado, A y B, y vamos a tratar de que la máquina por sí sola vaya estudiando, encontrando el patrón que hay en esos datos, entendiendo cómo se relacionan esos datos, y empiece a modelar, ¿sí?, matemáticamente este modelo, que después es el que nosotros vamos a usar para implementar una salida. Entonces tenemos un tiempo de entrenamiento de ese modelo, de aprendizaje de ese modelo. Una vez que nosotros obtenemos ese modelo, ¿sí?, lo podemos aplicar en cualquier tarea similar para la cual fue entrenada. Es decir, le vamos a dar datos y vamos a obtener el resultado. Por eso tenemos dos etapas dentro de lo que es el Machine Learning. Una que es el entrenamiento y otra que es cuando ya la usamos. Entonces, lo que intentamos hacer es que el modelo sea capaz de encontrar una solución por sí mismo,
¿sí? Luego de haber reconocido todo ese patrón de los datos y cómo tiene que operar con ellos, y en ese momento decimos que obtuvimos un modelo inteligente que puede resolver una X tarea. Pero ¿cómo es que entrenamos o cómo es que aprenden las máquinas a encontrar estos patrones? ¿Y cómo es que van aprendiendo, ¿sí? y van entendiendo qué es lo que tienen que hacer? Supongamos un caso, el típico caso de reconocimientos de imágenes, ¿sí? Nosotros como humanos vemos esta imagen y decimos, esto es un perro, ¿sí? Con lo cual nosotros podemos entrenar a un modelo para que haga exactamente lo mismo. Podemos tener una entrada y podemos tener la etiqueta. Entrada va a ser lo que nosotros le damos como entrada a la máquina y la etiqueta va a ser la respuesta que esperamos, la imagen que dice que es un perro. Ambas cosas sumadas, ¿sí? Va a ser el dato de entrenamiento que le vamos a dar a la máquina, ¿sí? Acuérdense, dato y respuesta esperada. Esto lo vamos a introducir en un modelo, en un algoritmo, que es un algoritmo matemático que empieza a encontrar los patrones, a entender cómo resolver el problema. Ese algoritmo nos va a dar una predicción. Esa predicción puede estar bien o puede estar mal, o puede tener cierto grado de error. Entonces, ¿qué es lo que hace la máquina internamente? Como nosotros ya le dijimos, ¿sí? ¿Cuál es el dato que esperamos? La máquina va a tener una predicción. Por ejemplo, gato. Evidentemente no es un gato, esto es un perro, está mal. Entonces, la máquina va a comparar la predicción que obtuvo con el dato que nosotros le dijimos al que tenía que llegar. Al hacer esa comparación, ¿sí? Entre la etiqueta que le pasamos y la predicción, valor esperado, etiqueta, valor predicho, el de la predicción, vamos a ver que hay cierta diferencia. Vamos a poder cuantificar cuál fue ese error a través de ciertas fórmulas matemáticas y funciones matemáticas. Obtenemos ese error y el modelo internamente, ¿sí? Se autoajusta para ver en qué parte de todo su modelo matemático, ¿sí? Tiene esa incidencia, ese error, y trata de ir ajustándolo para ir minimizándolo. Entonces, mediante un montón de ejemplos que va mirando, la tendencia es que el error entre la predicción y el valor esperado sea cada vez menor, ¿sí? Cuando logramos un valor considerablemente bueno de ese error, un valor muy chico, mínimo, es que decimos que el modelo converge en una solución y a partir de ese momento puede resolver cualquier problema similar. Por ejemplo, reconocimiento de perros. Entonces, en todo esto, tenemos una gran importancia en el manejo de los datos, en cómo trabajamos con los datos, ¿sí? Y acá es donde nosotros les decíamos que una de las puertas de entrada a todos estos modelos y a la inteligencia artificial también puede ser el área de análisis de datos. Yo necesito datos que sean buenos, fidedignos y que sean creíbles para poder entrenar modelos que funcionen. Si yo tengo datos que no son buenos, los modelos no van a aprender bien y no van a funcionar bien. ¿Y por qué es importante tener mucha cantidad de datos? Y acá les voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos una cantidad de datos, estos puntitos amarillos y celestes, y nosotros lo que queremos es poder separar esas áreas de esos datos en los celestes por un lado y los amarillos por el otro. Evidentemente, nosotros podemos llegar a armar una gran cantidad de rectas, ¿sí? Que puedan dividir este área en estos dos campos, ¿sí? Podríamos estar generando un área por acá, o podemos estar generando esta otra recta, o esta otra recta, o esta otra recta. Tenemos infinitas soluciones posibles, lo cual tampoco está bueno, porque algo que me puede decir un montón de soluciones no me está dando una respuesta correcta de por sí, porque tengo un gran campo de soluciones posibles. Entonces, a medida que aumentemos la cantidad de datos, vamos a ver que el modelo va a poder ser entrenado mucho mejor, ¿sí? Va a poder procesar una solución más acorde y más acotada. Ya acá no tengo esa misma posibilidad de generar rectas de otra manera que si no me estarían provocando errores.
¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago esta recta, voy a tener cosas que están de un lado y cosas del otro que están mal. Estoy provocando un error. Y nosotros lo que queremos es minimizar ese error. Y muchas veces, a medida que, en este caso, con una recta o con una función lineal, podríamos estar separando estos datos, vamos a ver que no alcanza una función lineal. A medida que tenemos más datos, capaz tenemos que empezar a hablar de funciones curvas que nos permitan separar esos datos, ¿sí? Y acá estamos hablando de un caso de clasificación. Entonces tenemos la idea de que cuanto más datos les demos al modelo, el modelo va a poder generalizar una solución y esa solución va a servir después para cualquier otro caso similar. Con poquitos datos es mucho más probable que cuando le demos datos más grandes, ese modelo fue entrenado con pocos datos y no puede resolver un problema para el cual no haya sido entrenado previamente, ¿sí? Entonces, cuanto más datos, más precisión y mejores resultados vamos a obtener. Si nosotros pudiéramos trabajar, ¿sí?, en esto de la cantidad de datos, yendo de 0 a más datos, y ver cómo va evolucionando los distintos modelos en que las máquinas van aprendiendo, midiéndolo en performance, o sea, en el grado de acierto que tienen en las respuestas y en poco tiempo, ¿sí?, jugando con el tiempo y el grado de acierto, vamos a ver que, por ejemplo, con lo que es una programación tradicional o la IA tradicional al principio, obtenemos cierto resultado, ¿sí?, que después, por más que empecemos a aplicarle cada vez más datos, ¿sí?, a esa programación tradicional, esa inteligencia artificial tradicional, empieza a estancarse. Entonces ahí viene el otro tema. Necesito poner más datos para poder mejorar. Y ahí es donde surgió esto de, bueno, el machine learning, ¿sí? Apliquemos algoritmos de machine learning que aumenten esta eficiencia. Y fue lo que pasó. Pero pasaba exactamente lo mismo. Llegaba un momento que se empezaba a estancar. Entonces yo puedo aumentar la performance de un modelo, ¿sí?, aumentando la cantidad de datos o aumentando la complejidad de ese algoritmo, ¿sí? Por ejemplo, aplicando redes neuronales o aplicando redes neuronales mucho más grandes. Entonces nosotros podemos trabajar aplicando tecnología, más poder de cómputo, modelos más grandes que puedan resolver mejores problemas. Entonces, para poder resolver y aumentar la performance tenemos dos vías de acción: aumentar la cantidad de datos o aumentar, ¿sí?, la robustez de un modelo o trabajar con modelos de cada vez más parámetros, decimos, ¿sí? Y si vemos esto, podemos ver que en este área, cuando tenemos poquitos datos, no importa qué tecnología de programación estemos usando, si la tradicional, machine learning o una gran red o una pequeña red, más o menos todas tienen el mismo resultado de performance. La diferencia la obtenemos cuando empezamos a aumentar la cantidad de datos. Por eso los datos son muy, muy importantes. Y cuando hablamos de datos, estamos hablando de datos que los podemos clasificar en datos estructurados, que van a ser todos aquellos que tenemos con algún formato, algún esquema fijo. Por ejemplo, hojas de cálculo, archivos de datos, ¿sí?, típica hoja de Excel, donde tenemos las filas, que son cada registro de cada individuo, por ejemplo, y las columnas que representan un dato específico de ese individuo. Y está estructurada esa información porque yo no puedo agarrar el dato que tengo guardado en DNI y llevarlo a fecha de nacimiento, ¿sí? Porque al cambiarlo de lugar, el dato pierde significado, rompo la estructura, ¿sí? Por eso hablamos de datos estructurados o tabulados o que tienen cierta jerarquía y orden. Por otro lado, tenemos datos no estructurados. En estos casos, los datos no estructurados no tienen, ¿sí?, una organización específica, ¿sí?, no tienen una estructura, ¿sí?, de fila-columna, por ejemplo, como podemos tener en una base de datos, y estos son, por ejemplo, el audio, el video, las imágenes, ¿sí? Las máquinas son muy, muy buenas en resolver problemas de datos estructurados. Les cuesta un poquito más, pero lo pueden hacer en los datos que son no estructurados. Para poder trabajar con datos no estructurados, nosotros tenemos que llevarlo a un tipo de dato, ¿sí?,
que la máquina pueda entender, que pueda interpretar. Entonces nosotros ahí en ese momento, si queremos trabajar con audio, video o imagen, tenemos que hacer una conversión, un trabajo de datos, una ingeniería de esos datos para que la máquina la pueda interpretar y la pueda entender. Y por otro lado tenemos datos semiestructurados, ¿sí? Que es una instancia intermedia. ¿Qué hay dentro de estos datos semiestructurados? Los típicos archivos JSON, XML, HTML, que como vemos tienen, ¿sí?, cierto orden en cuanto a definir con etiquetas qué es el dato que está dentro, pero puede estar en cualquier cuerpo, en cualquier parte del cuerpo de ese documento. Yo puedo tener un párrafo dentro de un HTML, pero no hay un lugar exacto en donde solo puedo poner el párrafo. Mientras esté encerrado entre las etiquetas P, ese dato va a ser un párrafo y puede estar en cualquier parte del documento, ¿sí? Por eso decimos que este tipo de datos son semiestructurados. Las máquinas son muy buenas en trabajar con los estructurados, los semiestructurados también los puede interpretar fácilmente y les cuesta un poquito más trabajar con datos no estructurados, los cuales nosotros tenemos que hacer un trabajo de ingeniería de datos para convertirlos a algo que la máquina pueda entender. Pero con todos estos, las máquinas pueden trabajar. Nosotros, humanos, somos mucho más rápidos y más intuitivos en resolver audio, video e imagen, ¿sí? Pero no tan rápidos como las máquinas en resolver cosas que sean estructuradas. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Una tabla en la que vemos características de propiedades, ¿sí?, entre ellas la cantidad de dormitorios, superficie, antigüedad y precio. Y si nos quedamos pensando un poquito en esto, de que tratamos de ir de A a B, darle datos de entrada y obtener un resultado, podríamos generar un modelo que, dadas las características, nos prediga cuál es el precio de una propiedad. O podríamos generar un modelo que le mostramos imágenes de animales y nos permita decir si es un gato o no es un gato. Que esto también es ir de A a B, como veníamos trabajando hasta recién. Entonces, los datos son muy importantes para poder entrenar un modelo, ¿sí? Y como os les dije antes, cuanto más datos mejor para entrenar un modelo, pero tampoco es que necesitamos datos infinitos. Lo que necesitamos es implementar, ¿sí?, una inteligencia artificial trabajando en forma coordinada, gente del área técnica, de la que trabaja y la que produce los datos y la que genera esa información, con gente que conozca los distintos métodos y modelos de inteligencia artificial. Quizás con poquitos datos podemos obtener buenos resultados y de manera iterativa ir trabajando estos grupos en ir ciclando este modelo para encontrar valores correctos sin necesidad de tener una gran cantidad de datos que también nos va a llevar mucho más tiempo curar esos datos, ¿sí? Entonces acá es donde empezamos a ver que podemos meternos y empiezan a aparecer distintas profesiones o distintos trabajos en generar estos modelos. Podemos trabajar dentro de un grupo de IA o podemos trabajar dentro de un grupo un poco más técnico o ser un nexo entre ambos grupos, ¿sí? Y esto me va a dar la idea de ciclo de vida, ¿sí?, del Machine Learning o de un proyecto de Machine Learning. Para eso tenemos que tener bien en claro qué podemos hacer con inteligencia artificial y lo que no podemos hacer con inteligencia artificial o con Machine Learning. Como regla general, y esto lo dice Andrew en sus cursos, ¿sí?, como idea general, ¿qué cosas podemos hacer con Machine Learning? Todo aquello que a los humanos nos lleve un segundo a hacerlo. Si a nosotros nos lleva un segundo a hacerlo, seguramente una máquina también lo va a poder hacer en menos tiempo y mejor, ¿sí? Y siempre que tengamos una cantidad de datos considerables, ¿sí?, suficiente para poder ejemplificar esto de ir de A a B, vamos a poder trabajar. Por ejemplo, detectar autos para calcular la distancia con el radar y saber cómo me tengo que mover, ¿sí? Entonces puedo generar respuestas en base a esa situación. O puedo generar un chatbot, ¿sí?, que según lo que me pregunta un usuario, puede darle una respuesta, armar un modelo de soporte, puedo armar una inteligencia que responda emails,
¿sí? Todas estas cosas las podemos hacer. ¿Qué cosas no podemos hacer con inteligencia artificial? Por ejemplo, que entienda todo el contexto que hay en una imagen solo mostrándole un dato o solo mostrándole un tipo de imagen. Por ejemplo, acá tenemos una persona, ¿sí?, que está dando una señal de alto para decir no continuar. Nosotros como humanos lo entendemos, pero una inteligencia artificial lo que ve es una persona con la mano levantada. Y acá también hay una mano levantada, pero en realidad esta persona vemos que está al borde del camino y lo que está tratando de hacer es de detener un auto, ¿sí?, o detener un transporte público. Y acá tenemos una persona que va en bicicleta por la calle y también tiene la mano levantada, pero lo que está tratando de hacer es de girar a la izquierda, ¿sí? Entonces, nosotros como humanos entendemos el contexto de la imagen, porque ya lo vimos, ya fuimos entrenados para entenderlo. Pero una máquina no puede aprender ese contexto, salvo que le entrenemos con muchas cantidades de imágenes explicándole cuál es ese contexto. No por tener una imagen puede interpretar todo lo que hay, ¿sí? Hoy existen grandes modelos que entienden y pueden explicar lo que están haciendo las imágenes, pero porque fueron entrenados para entender ese contexto. ¿Qué otras cosas no puede hacer la inteligencia artificial? Poder generar un diagnóstico de una imagen, viendo una radiografía o viendo una imagen de rayos X, poder generar un diagnóstico, simplemente por verlo. Previamente tuvo que haber sido entrenado, igual que los humanos. Nosotros, el médico fue entrenado, se le enseñó cuáles son las características, las cosas que se necesitan, ¿sí? Entonces, si una inteligencia artificial no fue entrenada previamente con ejemplos de uso, no va a poder darnos una respuesta simplemente por ver una imagen y deducir qué es lo que está pasando con esas imágenes. Entonces, ¿cómo es este ciclo de vida? Una vez que definimos lo que vamos a hacer, tenemos que formular el problema, ¿sí? Ver cuál es el problema que queremos resolver, formular el problema, darle un alcance a ese proyecto, decir, necesitamos este tipo de datos, ¿qué es lo que vamos a resolver? Con eso vamos a empezar a explorar los datos, obtener los datos, ver si es necesario aplicar técnicas de data augmentation para poder generar una ingeniería de esos datos. Vamos a estudiar de todos los datos que tenemos cuáles son más relevantes, cuáles no. Vamos a dar hipótesis de cuáles pueden ser las posibles soluciones. Y recién ahí pasamos a la etapa de armar el modelo, es decir, entrenarlo, evaluar a ver si responde bien, no responde bien, interpretar esas respuestas para entender dónde puede estar la falla. Y una vez que tenemos eso, que ya tenemos el modelo, nos preguntamos, ¿este modelo cumple el problema de negocio para el cual fue creado? ¿Resuelve ese problema? Si lo resuelve, lo implementamos y a partir de ese momento empezamos a dar respuestas en base a ese modelo. Si no, seguramente tenga que volver hacia atrás y empezar a trabajar de vuelta con los datos. Quizás tuvo un error al procesarlo, quizás los datos no eran buenos, faltaba curarlo, quizás descarté una característica o un tipo de dato, ¿sí?, que tendría que tener en cuenta, y vuelvo a empezar el ciclo. Pero también puede pasar que tengamos un modelo corriendo ya en producción, dando respuestas, y que empieza a recibir nuevos tipos de datos, o el contexto cambió, y eso nos va a llevar, ¿sí?, a generar un reentrenamiento y volver a repetir el ciclo, ¿sí? Por eso decimos que los problemas de Machine Learning son problemas cíclicos que estamos todo el tiempo resolviéndolo y mejorándolo, ¿sí? No es algo estanco que una vez que se entrenó ya está y no se toca nunca más, ¿sí?, sino que va a tener que ser evaluado y llevado con este ciclo dinámico que va a ir pasando siempre de tener el problema, obtener los datos, modelar, armar el modelo y obtener una respuesta. ¿Ariel? ¿Qué tal? Bueno, quería informar que ya mandamos todas las invitaciones de la gente que dio el presente. Eh, el lunes que viene vamos a estar explicando el sistema de Coursera. Entonces, traten de entrar hoy, sepan que las licencias son transferibles, o sea que los vamos a eliminar cada unas 4 horas, pero que pueden reingresar y que los avances se conservan. Eso lo vamos a explicar bien el lunes. Y también los invitamos al curso Inteligencia Artificial para Todos, que es un poco lo que está dando Omar ahora. Hay cosas que están sacadas de ese curso. Y el inteligencia artificial generativa se va a agregar cuando salga. Ahora no, pero está el compromiso nuestro de invitarlos a ese
curso que seguro que va a estar muy bueno. Gracias, Omar. No, gracias a vos, Ariel. Sí, efectivamente, hay muchas cosas que están en ese curso, las estoy tomando de ahí. Entonces, cuando yo quiero implementar, ¿sí?, un modelo de inteligencia artificial, tengo que ver lo que puedo hacer con inteligencia artificial y lo que es más importante para mí dentro de mi negocio, lo que yo quiera resolver. Y lo que está entre medio de lo que puedo hacer y lo que yo quiero, eso es lo que voy a poder automatizar a través de tareas, ¿sí? Y siempre tenemos que tratar de encontrar modelos que automaticen tareas, no trabajos completos. Va a ser muy difícil programar un modelo que haga muchas cosas a la vez para encontrar el resultado, pero sí podemos ir automatizando partes de ese proceso, de esa solución probable que nosotros queremos encontrar. ¿Y cuándo tengo que implementar inteligencia artificial en un negocio? Cuando le puedo aportar ese valor, ¿sí? Cuando puedo generar que tengo alguna línea de todo mi proceso productivo o de mi negocio que tenga una posibilidad de mejora y que ahí sí puedo generar esto de meterme con la inteligencia artificial, ¿sí? Y evidentemente al momento de encarar un proyecto tengo que empezar a pensar en aspectos más técnicos, ¿no? Como qué rendimiento quiero obtener yo, cuál va a ser ese grado de error aceptable, cuántos datos voy a necesitar, cuánto tiempo estoy disponible para invertir para poder desarrollar esto. Hoy vimos que hay ciertos problemas que con inteligencias como ChatGPT, aplicándole un buen prompt, lo podemos resolver, y algo que, por ejemplo, una clasificación de sentimientos que antes nos llevaba un montón de tiempo, ahora con poquitas líneas de código lo podemos hacer, ¿sí? Pero hay problemas que necesitamos mucho más tiempo de entrenamiento. ¿Estamos dispuestos a invertir eso? ¿Podemos generar un producto mínimo viable y después ir iterándolo? ¿Sí? ¿Puedo, los aspectos de negocio, qué estoy tratando de hacer? ¿Bajar costos? ¿Estoy tratando de incrementar el valor que le agrego a un proceso? ¿Quiero optimizar un proceso? ¿Quiero lanzar un producto nuevo? ¿Quiero mejorar alguna cosa de mi negocio? Siempre tengo que tener en cuenta el lado técnico y el lado de negocios antes de meterme en un proyecto de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lleva tiempo este tipo de entrenamiento, ¿sí? Tengo que ver hasta dónde estoy dispuesto yo a invertir en tiempo y económicamente, ¿sí? Producto mínimo viable, PMV. Y después, bueno, a nivel empresa, lo que suele pasar es, ¿qué hago con esto? ¿Lo meto dentro de mis equipos, armo un equipo interno o lo tercerizo y lo contrato en otro lugar? ¿Sí? Entonces, una vez que yo tomé todas estas decisiones y quiero implementar algo, tengo que empezar a entender los tipos de aprendizajes que hay y ya con esto vamos a ir redondeando lo del día de hoy, ¿sí? Tipos de aprendizaje, tipos de Machine Learning. Vamos a ver que tenemos dentro de Machine Learning el aprendizaje supervisado, que va a ser este en el que nosotros le estamos dando el dato más la etiqueta que esperamos como resultado, ¿sí? La etiqueta correcta. Después tenemos el aprendizaje no supervisado, en el cual nosotros no le damos la etiqueta y la respuesta. Lo que pretendemos es que el modelo entienda si existe algún patrón entre esos datos y nos devuelva ese patrón y nos explique cuál es ese patrón. Y después tenemos otro tipo de aprendizaje, ¿sí?, que no está académicamente correcto que se denomina así, pero me gusta explicarlo de esa manera, que es como un intermedio entre ambos, que es el aprendizaje por refuerzo, ¿sí? ¿En qué consiste el aprendizaje por refuerzo? Se toma un agente inteligente, se lo mete dentro de un contexto, por lo general una simulación, ¿sí?, un entorno, y se lo deja libre, ¿sí?, que vaya tomando decisiones, ¿sí? Esta sería la parte no supervisada. Y una vez que toma una decisión, en base a esa decisión, se lo premia o se lo castiga, ¿sí?, con alguna función matemática que le dé un valor más alto o un valor más chico, ¿sí?, si esa decisión fue buena o no, para tratar de llegar a un objetivo. ¿Qué logramos con esto? Que de a poquito la gente empieza a encontrar una solución y empieza a entender cuál es el objetivo al que nosotros queremos que llegue. Y esa sería la parte supervisada, ¿sí? Entonces tenemos estas tres grandes áreas del aprendizaje: supervisado, no supervisado y por refuerzo.
Los modelos GPT, por ejemplo, ¿sí?, están basados en un aprendizaje no supervisado al principio, porque se les dio una gran cantidad de datos, ¿sí?, para que puedan entender cuál es el concepto del lenguaje humano y que puedan interpretar eso. Pero después se le tuvo que hacer un reajuste, viendo esas predicciones, esos textos que nos devuelve, si eran buenos o si eran malos. Entonces ahí sí se le hizo un aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Y ese fue lo que mejoró, por ejemplo, ir de la versión 3 a la versión 3.5 o a la versión 4 de ChatGPT, ¿sí? Por eso fue ese gran salto. Más allá de la cantidad de parámetros internos que tiene ese modelo, se le agregó esta técnica de hacerle un pequeño aprendizaje por refuerzo. Entonces, si quiero mostrarles algunos casos, ¿sí?, de aprendizajes. En el aprendizaje supervisado podemos hablar de regresión, ¿sí? Vamos a hablar de regresión, tenemos regresión lineal, regresión logística, tenemos distintos tipos de algoritmos matemáticos, ¿sí?, para aplicar y encontrar un resultado. Cuando hablamos de regresión, lo que estamos tratando de predecir va a ser una cantidad, ¿sí? Y esto es aprendizaje supervisado, con lo cual le vamos a pasar las etiquetas con el valor correcto. Es decir, le vamos a dar casos de características, features, y el target, el objetivo, que va a ser el precio. En base a eso, a través de una regresión lineal, nosotros vamos a encontrar una función matemática que va a promediar todas esas soluciones, ¿sí? Y en base a eso, después con cualquier otra característica que nosotros querramos evaluar, por ejemplo, superficie, vamos a poder predecir cuál debería ser el precio basándonos en esa regresión, ¿sí? Otro caso de aprendizaje es el de clasificación, donde también es supervisado, pero ya no es algo cuantificable, sino que va a ser una categoría, ¿sí? Por ejemplo, tengo estos datos, ¿sí?, donde voy a tener características, features, que es la cantidad de puntas, cómo es el borde, el tamaño que tiene, el perímetro que tiene esa figura, y la salida va a ser si es una estrella o no. Entonces yo voy a tratar de encontrar, ¿sí?, una función matemática que me separe esos dos conjuntos de datos, lo que es una estrella de lo que no. Evidentemente, acá vemos, por ejemplo, un caso donde tenemos una estrella, pero que quedó del lado de los círculos, de los que no son estrella. ¿Pero por qué quedó de ese lado? Y porque tiene muchas características propias, quizás, de ese conjunto. El tamaño es mucho más chiquito, tiene un color amarillo que no corresponde con el color de las estrellas que tienen otro color, quizás tienen más características, ¿sí? Entonces vamos a tener cierto grado de error en los modelos. Lo que nosotros tenemos que definir hasta qué punto queremos tener ese grado de error. Y tampoco está bueno un modelo que tenga el 100% de acierto, porque ahí decimos que el modelo está sobreajustado, ¿sí? Nosotros queremos un modelo generalista, un modelo que tenga cierto grado de error, pero que nos dé la mejor solución posible, ¿sí? Y que estos casos, bueno, sean los menos. Acá tenemos un ejemplo de no supervisado, un ejemplo de clustering, es decir, de agrupamiento. Yo tiro un montón de datos y dejo que, a través de un algoritmo, este algoritmo se llama el K-means, ¿sí?, los datos empiecen a organizarse y podamos encontrar si existe cierto patrón. Y podemos ver que tenemos como 3 nubes de puntos de esos datos. ¿Por qué? Y porque tienen características similares. Acá vemos que son todos círculos, acá que son todas cruces, y acá que tenemos todos triángulos. Todos esos datos tienen características similares, entonces pertenecen al mismo grupo. Para esto, yo no necesito darle una etiqueta. Es el algoritmo el que se encarga de ver cuáles son las características comunes que tienen esos datos y de ir agrupándolo. Otro caso de clustering, el típico que se usó en la época de la pandemia, cuando empezó a estudiarse a la gente que empezaba a dar síntomas, se empezó a tratar de ver si esas personas estaban linkeadas o no con Wuhan, que fue donde apareció el paciente cero, donde arrancó la pandemia, ¿sí? Y en base a eso empezó a estudiarse quién era familiar de quién, cuándo había viajado, si trabajaban en el mismo lugar o no, para tratar de aplicar el modelo de expansión y de cómo se iba
armando este avance de la pandemia. Entonces empiezan a aparecer grupos, ¿sí? O clusterings de personas que trabajan en el mismo lugar, de personas que son parientes, o que alguno de esos parientes viajó a China y empezó a contagiar cuando volvió al resto, ¿sí? Y podemos empezar a hacer un estudio de una enfermedad, por ejemplo, aplicando un algoritmo de clustering. Y ya para darles casos concretos del uso diario del Machine Learning, vamos a ver algunos casos puntuales de los distintos aprendizajes. Podemos tener, por ejemplo, un problema de ranking, ¿sí? O sea, de decir el top de los productos más vendidos, ¿sí? O ayudar a usuarios a ver cuáles son los productos más, o los elementos más destacados, más relevantes, que esto es algo que hace Amazon, ¿sí? Va llevando todo un algoritmo entero de cuáles son los más vendidos, de cuáles son los que la gente hace más clic, ¿sí? Y trata de, cuando uno busca algún producto, darle por pantalla esas características, ¿sí? Puntualmente esos elementos. Podemos tener un problema de recomendación, ¿sí? Basado en el comportamiento, basado en ciertos datos, ¿sí? Poder decir, bueno, como estuviste investigando y estuviste viendo por internet todo esto y fuiste dejando esta huella, yo sé que vos estás interesado en este tipo de producto. Entonces te recomiendo estos otros, ¿sí? Como vistes tal película o tal serie, Netflix te recomienda tal otra película, tal otra serie. ¿Por qué? Porque vos tenés características similares a otros usuarios que hicieron exactamente lo mismo. Problemas de clasificación, ¿sí? Donde yo puedo ir separando ciertas características y decir, bueno, según esas características, esto lo puedo clasificar como un vestido, esto lo puedo clasificar como una camiseta, esto puede ser una falda a rayas, por ejemplo, ropa, ¿sí? Mirando visualmente eso, lo puedo clasificar y armarlos y clasificarlos en distintos grupos. Problemas de regresión, donde estoy tratando de predecir, ¿sí? Un valor numérico, habíamos dicho. Clasificación, predigo una categoría o una característica puntual, y regresión son valores numéricos. ¿Dónde puedo usar esto? Por ejemplo, quiero predecir el valor de una acción en la bolsa, ¿sí? Quiero predecir el nivel de compra que tengo que tener. Puedo evaluar cómo se movió un producto cuando tengo una estacionalidad de ese producto. Si quiero trabajar just in time con mi stock, ver cuándo me conviene meter la orden de compra para que me llegue en el momento indicado, cuándo tengo que largar una promoción, ¿sí? Cuándo puedo trabajar y optimizar todo ese stock y hacer movimientos según ese objetivo, ¿sí? Puedo predecir cualquier cosa que yo necesite siempre y cuando la pueda cuantificar. Agrupamiento de cosas similares, ¿sí? Hay muchos sitios en internet donde yo quiero comprar algo y en realidad empiezan a buscar en varios sitios y me trae ese mismo producto con los distintos precios. Típico caso de empresas de viaje o de hoteles donde digo quiero viajar a tal lado, ¿sí? Y me trae los vuelos, me trae los hoteles y me los organiza de los más recomendados a los menos recomendados y me permite a mí desde esa misma página reservar el vuelo, reservar el hotel y armar todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en base a algo que yo le estoy pidiendo, va a buscar en su base de datos toda esa información. O detección de anomalías, ¿sí? Detección de anomalías que se puede usar, por ejemplo, con Computer Vision, ¿sí? Puedo tener una línea transportadora de un producto y en base a lo mismo que hacía una persona visualmente, evaluar un producto, si está bien o no, y descartarlo, lo podemos hacer con una cámara, ¿sí? Que vaya mirando ese producto y ver si está bien, si está dañado, si tiene un daño leve que se pueda llegar a reparar para poder salvarlo, ¿sí? Todas esas cosas son distintas aplicaciones que nosotros podemos resolver con distintos algoritmos. Cada uno de estos problemas, existen distintos algoritmos para este tipo de problemas, aplicando un modelo de Machine Learning. Entonces, aprendizaje supervisado, aprendizaje por refuerzo, aprendizaje no supervisado. Vimos clasificación de imágenes, detección de fraudes, ¿sí? Poder detectar
cuando hay un cliente que está haciendo movimientos raros con la tarjeta de crédito, posiblemente sea un fraude, ¿sí? Diagnósticos médicos, retención de productos en una línea de producción, aprendizaje supervisado por regresión, poder armar perspectivas a futuro, poder optimizar mi stock, hacer predicciones de valores, ¿sí? Evaluar distintos escenarios para ver con cuál me puedo llegar a quedar. Después, por el lado del aprendizaje no supervisado, conceptos o algoritmos de reducción. ¿Qué quiere decir estos algoritmos de reducción? Puedo hacer un estudio de datos y quedarme con las características que más me interesan, con las características que más influyen en el problema que quiero resolver. Puedo descubrir qué patrón, qué correlación de datos hay entre distintos datos entre sí. Esto me permite a mí trabajar con grandes cantidades de datos, con este concepto del Big Data. Puedo empezar a ver y evaluar en grupos y separar en grupos esas características que tienen esos datos. Entendiendo qué datos, y esto es el concepto de comprensión significativa, cuál de esas columnas de esos datos es más representativa de mi problema. Vimos que tenemos problemas de clustering, por ejemplo, sistemas de recomendación, ¿sí? Como las plataformas de streaming, las plataformas de compras, porque viste tal cosa, o vos tenés un comportamiento similar a tal grupo de usuarios, te voy a recomendar tal cosa. Marketing dirigido, ¿sí? Esto que hacen muchas plataformas, Facebook y demás, que nos llega publicidad, ¿sí? O venden su servicio, y nosotros podemos poner una publicidad paga y se los manda al público que nosotros le apuntemos. Esto lo hace a través de agrupamiento. Segmentación de clientes según el comportamiento, según cómo trabajan, ¿sí? Y después el aprendizaje por refuerzo lo vamos a usar por lo general cuando necesitamos resolver problemas en tiempo real, ¿sí? Una solución algo rápido. O navegación de robots, es muy bueno esto. ¿Por qué? Porque puedo emular, ¿sí? Por simulación, en un entorno simulado, el robot que aprenda a navegar sin estar rompiéndolo físicamente. Una vez que aprendió a navegar, recién ahí le incorporo ese conocimiento al hardware y lo uso de forma física, ¿sí? Y eso me abarata los costos. Inteligencia artificial en juegos. Existen un montón de modelos que saben jugar, ¿sí? Algún juego y que aprenden a jugarlo, pero también dentro de los juegos hay personajes que se mueven solos, que reaccionan solos, que arman estrategias, ¿sí? Todas esas cosas también se hacen por aprendizaje por refuerzo. O cualquier otra habilidad en la cual yo quiera que un agente aprenda alguna tarea puntual, ¿sí? Como jugar a las damas, como hizo Arthur Samuel, ¿sí? Jugando a las damas, y que no lo puede implementar ni por aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado, ¿sí? Que necesite ir haciendo esta evolución en base premio-castigo. Entonces, dentro de lo que es ciencia de datos, vimos que tenemos la inteligencia artificial, que podemos usarla en distintos campos, visión, audio, procesamiento del lenguaje. Cuando empezamos a implementar modelos, ¿sí? Y empezamos a usar estos algoritmos de autoaprendizaje, ya sea regresión, clasificación, árboles de decisión, agrupamiento, estamos hablando de machine learning, ¿sí? Y hay un algoritmo especial que son las redes neuronales, que hoy no lo vamos a ver, quedará para futuras charlas, pero cuando aplicamos ese algoritmo, lo que estamos aplicando es deep learning, ¿sí? Entonces el deep learning o el aprendizaje profundo, ¿sí? Es el desarrollo con un algoritmo puntual que está dentro de lo que es machine learning, que es como aprenden las máquinas, que está dentro de lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Muchas veces vemos que se usan como sinónimos estos conceptos de inteligencia, machine learning y deep learning, pero la realidad es que están uno metido dentro de otro, ¿sí? Y para finalizar, algunos conceptos que se pueden llevar de la charla de hoy. Acá tengo los datos en inglés y en castellano, pero para que entiendan y se lleven, cuando hablamos de modelos, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de
level, target y output, ¿sí? O sea, la etiqueta, el objetivo, la variable de salida, el I, a dónde quiero apuntar. Esos son los resultados a predecir. Cuando hablamos de variables de entrada, features, características, estamos hablando de los datos de entrada que me ayudan a mí a hacer una predicción. Y después en alguna parte de la charla yo les hablé de hacer una transformación, una ingeniería de datos, una ingeniería de características. Bueno, eso es lo que hacemos con los datos, remodelándolos, tratando de adecuarlos, ¿sí? Sin llegar al procesamiento, para que queden de la mejor manera posible para poder trabajarlos después con los modelos, ¿sí? Y dentro de lo que es el Machine Learning van a hablar y van a ver que existe un concepto de dimensionalidad, ¿sí? Reducir la dimensionalidad, trabajar con tantas dimensiones. Bueno, lo que estamos diciendo ahí es con cuántas características de entrada queremos trabajar, ¿sí? En el caso que vimos de la predicción del edificio, que teníamos la edad, la superficie, ¿sí? Y la cantidad de habitaciones, tiene 3 características, entonces estos datos decimos que tenía una dimensionalidad de 3, ¿sí? Otra palabra que fuimos usando fue puntualmente los modelos, ¿sí? O los parámetros de esos modelos. Bueno, los parámetros de esos modelos van a ser valores internos que están guardados dentro de ese modelo, ¿sí? Los cuales se van a ir ajustando y se van a ir modificando durante el entrenamiento de ese modelo. Y esos parámetros son los que permiten, dada una entrada, obtener esa salida, ¿sí? Los valores que quedan en esos parámetros, combinados con esas funciones matemáticas, son los que nos permite trabajar. Entonces, el concepto de entrenamiento de un modelo es aplicar distintas técnicas para tratar de encontrar cuáles son esos valores internos que va a tener ese parámetro para poder obtener el mejor resultado. Aquel que tiene la menor tasa de error, aquel que se asemeja más al dato que yo estaba esperando. Hasta acá era lo que tenía programado para hoy, Buenísimo. para conversar con ustedes. Les vuelvo a pasar acá el El enlace. grupo de No sé WhatsApp. si este enlace quedó viejo, No, 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 está bien, pero está bueno, bien. porque vi que había algunos que no podían. ¿Sabes qué, Omar? Me están preguntando mucho por la temporada. ¿Podés mostrar la página y ya así les explicamos dónde publicamos Sí, los cursos nuestros de lo que llamamos temporada 2024? dame un segundo que ya abro el Sí. navegador y ya entramos. No sé, Emiliano, si les podés pasar el link por el chat. Ahí está, es Entramos a, ia.tuexitoprofesional.com.ar. sí, acá tenemos algunos comentarios y explicaciones. Puntualmente, bueno, la temporada 2023 que ya está terminando, pero acá tenemos la temporada 2024. Si bajamos un poquito, tenemos los cursos que tenemos hasta ahora, falta agregar algunos más, Sí, les ¿sí? comento. O sea, todos esos son cursos de varios meses, ¿sí? O sea, ustedes cuando adquieren el paquete de la temporada tienen derecho, obviamente que no van a hacer todos los cursos, hay gente que va a empezar con Python, hay gente que va a hacer Deep Learning, pero básicamente empecemos con Python, ¿sí? Python para Bueno, todos. Ese curso es un curso de 6 meses, donde vamos a seguir los lineamientos del curso de la Universidad de Michigan, Python para todos. O sea, ustedes van a poder obtener un diploma oficial, un certificado oficial de la Universidad de Michigan, pero los vamos a guiar nosotros para resolver los ejercicios, para hacer los exámenes, y hay clases que ha dado Omar. Entonces lo va a estar guiando Emiliano con la tutoría para que ustedes lo puedan resolver y puedan revisar y estudiar las clases. Una reunión por semana, creo que está planeado para los días martes, ¿no? si no recuerdo Jueves. mal, acá decía Ahí jueves, dice jueves. pero lo vemos. Yo, Sí, yo me parece que hay un error ahí, que es puede ser, ese, puede ser. ese curso me parece que es los martes. Bueno, ahora después lo miramos. Bueno, después está el curso de análisis de datos del que estuvimos hablando, ¿sí? Es un curso que está grabado y que lo van a poder mirar. No sé si está eso figura, porque lo que va a haber el año que viene, que ahora lo vamos a explicar, es el curso de inteligencia de negocios, ¿sí? Entonces,
van a poder y ya a partir... ahora vamos a explicar exacto lo que les recomendamos, Angélica, pero les quería mostrar que ustedes se fijan, entran a la página y ahí figura la temporada. Ven que ahí dice, el curso está online, las clases se graban y quedan... No, pero Este es el, perdón, la temporada vieja, perdón, están perdón, mirando perdón, el porque acá no 2023. está, Está bien, ahí está. por eso lo estaba mostrando ahí. Claro, sí, claro, porque Por está eso, grabado. falta sumarlo acá. Sí. No, lo que pasa es que son cursos que están disponibles. Hay algunos cursos que ya los hemos dado, como el de Project Management, como el de análisis de datos, que les vamos a dar una tutoría, los vamos a ayudar, pero están grabados. Y hay otros que vamos a dar con docentes en vivo el año que viene. ¿Sí? Entonces, después tienen el curso de desarrollar tu chatbot customizado, que se lo va a dar Omar, si no me equivoco, hasta los días miércoles. Es un curso de 4 meses, donde va a haber un repaso general de la tecnología, pero básicamente esto es la último grito de la tecnología. Es de lo que vamos a hablar el jueves también, es cómo hacer un chatbot con tus datos, cómo hacer algo personalizado, y es algo que está totalmente al alcance de la mano hoy. ¿Sí? A ver si seguís. Después está la especialización en Deep Learning. Ese es un curso de... Ah, perdón. Fundamentos de Machine Learning y Deep Learning. Tenés razón, Omar. Ese curso es un curso de 3 meses donde se van a ver todos los fundamentos, todas las bases de Machine Learning, como explicó Omar hoy, y de Deep Learning, donde también es un curso de la Universidad de Stanford, que lo vamos a dar clases nosotros. Omar va a estar dando las teóricas los días lunes a partir del mes de enero y Emiliano las clases prácticas, y van a poder estar haciendo todos los ejercicios, todos los exámenes, asistiendo a las clases de Omar. Las clases se graban y quedan disponibles de tal manera que si no pueden ir o quieren repasar, el material lo van a tener. ¿Sí? Así que ese curso lo tienen disponible dentro de la temporada. Y después está el curso de Deep Learning, que en realidad todo esto nació a través de Deep Learning, que digamos todos los demás cursos fueron adicionales, que es un curso de 6 meses, que también lo que vamos a hacer es, ahí está, clases en español pregrabadas y con docente amigo personal. Es decir, que van a estar las clases de Omar, pero que ya lo dimos este año, pero va a estar la tutoría de Emiliano para resolver los ejercicios y para hacer los exámenes, y van a tener disponibles las clases de Omar. Así que todos esos cursos, y le vamos a agregar el que vamos a hablar ahora, el de ingeniería de prompts para developers, que ahora se los vamos a nombrar. Entonces, ahí nosotros vamos poniendo. Obviamente que ustedes no van a poder hacer todos los cursos, ¿sí? No, la idea es que elijan 2 o 3, nosotros los vamos a guiar, porque es imposible hacer todos los cursos y se van a meter en muchas cosas, más tienen todos los cursos de Coursera. Entonces, nosotros los vamos a ir recomendando y los vamos a ir ayudando en lo que se vayan a meter. Pero obviamente, como máximo, supónganse que tengan mucha posibilidad, 3 cursos de esto, porque es 1 o 2 reuniones por semana, pero bueno, todo eso está disponible cuando hablamos de la temporada. Bueno, ahí Omar les va a pasar, como hoy no llegamos a dar todo, pero tienen 2 cursos hermosos que son la revolución de las redes neuronales. Le vas a pasar el link por el chat, y Sí, si no, sí, se los pasamos ahí mañana. Y sobre lo estoy toda la buscando. parte de modelos secuenciales. Esas son clases que ya dio Omar, como digo hoy, de 3 horas, que están grabadas y están en el canal de YouTube. No sé si se los podés pasar, Omar. Sí, ahí se los paso por el chat. Ah, buenísimo. Como que tengan información, si les interesó la clase de hoy, ahí tienen esas 2 clases más que van a tener un montón de información y van a poder avanzar un montón. O sea, nosotros siempre la idea nuestra es que si hay gente que no quiere o no puede hacer los cursos, igual tenga elementos como poder avanzar, y que no sea una excusa esa, sino que la posibilidad hoy está. Acá está. Ahí está, ahí Omar les está pasando los links. Igual los vamos a pasar mañana por el grupo de Por el grupo WhatsApp. también. Vamos a pasar. ¿Cómo? Que por el grupo también, digo, se lo vamos a pasar, no hay ningún problema. Sí. Ese es Y las redes neuronales. ese es el de las redes neuronales y este es eh, si las computadoras entienden el lenguaje humano. El El de los segundo. modelos secuenciales. Exactamente. Ahí va.
Podés Ahora volver, igualmente yo se los voy a pasar de nuevo tranquilos sí. por WhatsApp. ¿Podés volver, Omar, a la diapositiva donde mostramos la temporada? ¿A la página? Sí, sí, no, no, no. Ahí en la PPT donde mostraba la temporada. Ah, listo, listo. Perfecto. ¿Vos decís dónde estaba el precio? Esto. Ahí está. Bueno, la temporada entonces, que incluye el acceso a los 11.000 cursos de Coursera y la temporada nuestra con nuestros cursos, con docentes en vivo que se graban y quedan disponibles, tiene un precio de lista de $297. Nosotros el día martes 31, vamos a hacer una oferta especial donde va a haber más cosas, además de esto, donde va a haber más cosas. No manden mensajes por privado, por favor. Y va a haber un precio mejor a este, ¿sí? Así que ténganlo con como un techo. Entonces, lo que les voy a comentar es lo siguiente. ¿Podés volver, Omar, a la diapositiva Sí. esa? Ay, perdón. Bueno, entonces, la idea sería que ustedes reserven, porque va a haber 20 becas, va a haber 20 a este precio especial, reserven ahí con los asesores, anótense, y bueno, la gente que reserve va a tener la oportunidad de acceder a estas becas, ¿sí? A este precio especial, a esta oferta especial que vamos a sacar el martes, el martes 31. Bien, seguimos explicando. Entonces, ahora la idea es explicarles. Vamos a repasar lo que era el primer nivel y lo básico que ustedes pueden hacer. Y ahora, ¿con qué seguirían? Bueno, entonces, primer nivel, habíamos dicho, el curso de Prompt Engineering, que está grabado en Hotmart, que se los recomendamos especialmente y que va a formar parte de la oferta. Es un curso de 6 módulos donde explicamos justamente cómo conversar con una inteligencia artificial. Los dos cursos que les recomendamos son Inteligencia Artificial para Todos, que es un curso no técnico, que tiene mucho que ver con lo que dio Omar hoy. ¿Sí? Eso está en Coursera, igual los hemos invitado hoy. Y el curso nuevo al que lo vamos a invitar, Inteligencia Artificial Generativa para Todos. Son dos cursos que no son técnicos, son cursos para entender la tecnología, para entender todo lo que se puede hacer. Después, bueno, obviamente lo que les recomendamos que empiecen con Python. ¿Sí? Python, que hay varias opciones. Omar va a empezar a dar un curso ahora en noviembre, donde va a haber Python con Prompt Engineering. Esa es una posibilidad y la otra es el Python para todos. De todas maneras, si ustedes acceden ahora a la temporada, ese curso está grabado y no tienen que esperar a marzo, a abril. No, pueden empezar ahora a verlos y van a tener nuestra tutoría. Es decir, si ustedes contratan ahora, se suman ahora a la temporada, ya van a tener la posibilidad de empezar a hacer análisis de datos y Python si empiezan desde cero. Obviamente es muy importante Git y GitHub, lo explicó Omar ayer, son cursos cortos y conviene hablarlo, y análisis de datos. Así que esto es todo el nivel cero, ¿de acuerdo? Esto es todo lo básico. Ahora, ¿cómo seguimos? ¿Sí? Entonces, si ya estudiaste Python, ya tenés una base de Python, la idea es que puedas hacer la especialización en Machine Learning. Igual les digo, la especialización en Machine Learning va bien a un nivel bien básico, va bien despacito. O sea que si no saben Python lo pueden hacer, pero hay que nivelarse un poquito, ¿sí? Porque hay cosas básicas de Python que se explican. La de Deep Learning, la recomendación es que hagan primero Machine Learning, pero no es imprescindible, pero sí es recomendable porque este curso es un curso bastante denso, de bastante alto nivel. Entonces, este curso les va a servir como un amortiguador para que no sea tan violento el tema. Acá se explica todo el funcionamiento de las redes neuronales, desde una neurona básica, después se arman las redes, se programa todo en Python y después se usa con TensorFlow. Es decir, está toda la tecnología, las redes neuronales convolucionales, o sea, todo lo que es computer vision, y todos son los modelos secuenciales, hasta llegar a Transformer, que es toda esta tecnología que se está usando ahora. Es un curso, digamos, para entender por adentro cómo funciona todo. Bien. Y entonces, análisis de datos con Python es un curso que viene después de Python. O sea, cómo
cómo ver todas las bibliotecas que son pandas, matplotlib.pyplot para graficar, pandas para manejar datos y NumPy para manejar números, manejar matrices y tensores. Entonces, este es otro curso recomendado, pero hay que tener una base de Python, o conviene tener una base de Python. Y después este curso que da Omar, que se está dando ahora los miércoles, que mañana va a arrancar con su parte práctica, y que lo vamos a repetir el año que viene, donde explicamos cómo crear su propio chat, ¿sí? Y hay una introducción teórica de toda la tecnología. Pero básicamente vamos a hacer un proyecto Python. Bien, ¿qué más tenemos? Igualmente, ¿No? Ariel, Sí, igualmente aclarar que estos cursos siempre los grabamos y quedan grabados. O sea, quizás no tengan que esperar hasta el año que viene si quieren, pero ya pueden ir viendo los exactamente. videos también, metiéndose Exactamente. O sea, dentro del curso. la gente que se suma ahora a la temporada no es que tiene que esperar a marzo o abril. Puede ir arrancando y hay supervisión y apoyo de parte nuestra. Seguimos. Bueno, entonces, análisis de datos es lo que nosotros recomendamos que hagan, el de Google, es un curso de Google que está hecho por nosotros, por la ingeniera Marina Siliti, que está grabado, que son 8 cursos, que igual los que lo quieran hacer el año que viene lo van a poder hacer a su ritmo, pero les recomendamos este curso de Google, que es un curso nuevo, ¿sí? Que lo vamos a dar, está en inglés, nosotros lo vamos a traducir, lo vamos a dar, lo va a dar la ingeniera Marina Siliti. No sé si le querés mostrar, Omar, la Coursera Google, todos los cursos que hay ahí, y, Ahí y me meto, justamente que sí, haces dame un segundo. coursera.org/Google. Ahí comparto, dame un segundo. Ahí deberían estar viendo, perfecto. Coursera.org/Google. Barra Google. Bueno, ahí tienen todos los cursos hermosos de Google, que esto lo tienen todo disponible. Entonces, fíjense, Data Analytics es el curso básico que ya dimos varias veces, que está grabado, que les recomendamos que hagan, ¿sí? Que no hace falta saber Python, sí se ve un poquito de R en este curso, pero después ya hay un nivel superior, dice Advance Your Career, arriba, ¿viste que dice Advance Your Career? Ahí. Ujú. Y ahí tienen este curso nuevo de inteligencia de negocios, que para la gente que va a trabajar con datos, que no va a tener un perfil tanto de programación, les vamos a recomendar este curso que lo va a dar la ingeniera Marina Siliti el año que viene. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más tenemos para recomendar? El segundo nivel, ¿sí? Una vez que vieron la primera parte, el segundo nivel. Bueno, si ya vieron análisis de datos, entonces inteligencia de negocios, Inteligencia de ahí de negocios es lo que Google. les recomendamos. Y después, esta es la carrera, diría, de IA generativa, ¿sí? La carrera de IA generativa sería Prompt Engineering, ¿sí? Y Python, que también pueden hacer el curso de Omar, que es Prompt Engineering con Python, ¿sí? Y después viene Ingeniería de Prompt para desarrolladores, que es un poco lo que les mostré al principio. ¿Cómo hacemos ingeniería de prompts dentro de Python y conversamos con la API de ChatGPT o cualquier otro gran modelo de lenguaje? No se olviden que LLM son grandes modelos de lenguaje y LMM son lenguajes multimodales, que es lo que se viene ahora. O sea, todo esto está cambiando permanentemente, está evolucionando. El de análisis de datos está en Coursera en español, ¿sí? Y sí, también lo tenemos nosotros grabado, Gabriela, sí, pero está en Coursera. Lo que pasa es que, bueno, nosotros la verdad que lo hemos dado para el mercado argentino, el mercado latino, con una ingeniera que es especialista en el tema y agregamos un montón frente al curso original de Google. Entonces, en concreto, lo que le recomendamos a este curso, Más la ingeniera, experiencia de Marina que está trabajando en todos esos temas, ¿no? O sea, de tener esa información también. Ingeniería de Prompt para desarrolladores es un curso que se va a dar el año que viene, que lo estamos preparando y que este sábado vamos a mostrarlo. Entonces, básicamente las dos actividades adicionales que van a tener son que este jueves a la tarde, lo vamos a avisar por el grupo, vamos a tener el taller de desarrollo del chatbot customizado de tu carrera en inteligencia artificial.
Y el sábado va a haber una muestra de todo esto que estamos preparando del próximo curso de Ingeniería de Prompts para desarrolladores. Y después seguimos. Normalmente, como hablamos, el lunes vamos a ver Coursera y el martes vamos a ver Prompt Engineering y vamos a abrir la oferta. ¿Sí? No sé si tenemos algo más, Omar. Entonces No, seguimos. Dale. no, simplemente el aviso de la clase que viene, que va a ser el lunes 30, donde vamos a hablar de Coursera, de cómo usar Coursera, de todos los cursos que le estamos recomendando, los vamos a buscar, los vamos a ver dentro de Coursera para que ustedes entiendan cómo usarlo, una vez que adquieren la suscripción y que tienen la licencia de Coursera a través de nosotros. Y les vamos a contar todos estos cursos, dónde están, cómo hacerlo, si están dentro de Coursera, y otros cursos avanzados para que puedan seguir continuando en esta ruta. Bueno, les vamos a avisar de todo Igualmente, esto por los grupos, ¿sí? por los grupos, exactamente, justamente eso, que se sumen al grupo, que estén en el grupo, que tanto lo del jueves como lo del sábado, ¿sí? Lo vamos a ir avisando por el grupo y a la vez le vamos a pasar el Zoom para el lunes 30, también lo vamos a estar pasando por el grupo. Por eso es Correcto. importante que estén ahí. Y el martes se va a transmitir por YouTube, así que no va a haber problema de espacio. Bien, ¿listo? Sí, yo no tengo más Bueno, material entonces la para hoy, no sé seguimos si... el lunes 30 que vamos a hablar de Coursera.